Hola a todas, todos, sean muy bienvenidos a la cuarta edición de Frontera Sur, Festival Internacional de Cine de No Ficción. Vamos a conversar con el director colombiano Daniel Santiago Cortés, director del cortometraje 84, que participa en la sección Tierra en Trance, que reúne a las películas latinoamericanas. Eh, Hola Daniel, mucho gusto y muchas gracias por permitir que tu película forme parte de esta cuarta edición de Frontera Sur. Hola, no, pues un saludo y también pues muy agradecidos con Frontera Sur por tener en cuenta la película para ser parte de su selección. Creo que es un espacio como que en los últimos años ha ido armando una red muy interesante del ecosistema audiovisual en Latinoamérica. Entonces pues nos emociona mucho también hacer parte pues como de este encuentro en la cuarta versión. Entonces no, muy agradecidos también. Gracias por tus palabras. Para empezar, quisiera hablar de cómo se dio el inicio a esta película. Creo que esta película se debe a un gesto del azar, ¿no? Parece que es el hallazgo de dos materiales, de dos archivos fílmicos, ¿no? ¿Nos puedes explicar cómo fue este hallazgo, cómo fue este encuentro con este material y cómo fue que este descubrimiento de estos archivos motivó la creación de este cortometraje tuyo? Ujú. Bueno, pues a ver, hay un poco como un doble nivel de lectura de ese hallazgo azaroso, porque por un lado, pues está como lo que efectivamente nos sucedió en el proceso y fue que mi abuela, que vivía en la ciudad de Bogotá, murió como en el año 2014 y pues en su casa yo encontré una cantidad de fotos, de archivos y entre esos archivos encontré una caja que contenía unas películas de Super 8. Eran unas películas que cuando le pregunté pues a mi padre, yo no tengo tíos ni nada, él es hijo único, él me dijo, no, eso deben ser unos cortos que yo grabé en los años 80. Entonces pues yo me llevé esa caja, la guardé esperando como digitalizarla en algún momento y cuando por fin la digitalicé varios años después, vi que no solamente estaban los cortos que él había hecho, que eran unos cortos de ficción filmados en la ciudad de Bogotá, sino que estaban también las imágenes de un sepelio indígena. Entonces eso me causó mucha curiosidad, yo lo interrogué pues y él no tenía ni idea de dónde habían salido las imágenes, ¿cierto? Y mirando en detalle, me di cuenta que era el sepelio del padre Álvaro Ulcué, quien fue el primer sacerdote indígena de Colombia, quien fue asesinado en 1984 después de un proceso de liberación de la madre tierra, ¿cierto? Que es el ejercicio de mover linderos, pues, que hacen las comunidades indígenas en Colombia hace muchos años. Y él fue asesinado por fuerzas paramilitares y del Estado por motivo de esa reclamación de tierras. Y era un líder, pues, espiritual muy importante. Yo empecé como a investigar un poco la figura del padre Álvaro y eh, hasta ahí entonces pues tuve como ese material, pero no tenía mucho una certeza de cómo lo iba a abordar. Y no fue sino hasta que empezó el proceso de paz, el último proceso de paz en el país, que silenciosamente iniciaron los asesinatos selectivos de líderes sociales en comunidades rurales muy apartadas, con muy pocas notas de prensa, porque todo lo ocupaba el proceso de paz. Entonces yo un poco viendo eso, mi postura personal también era de mucho descreimiento frente al proceso, porque eran evidentes esas violencias que se seguían manifestando. Sí, ok, y a la larga entonces ese proceso de paz tuvo un plebiscito donde se votó sí o no al proceso de paz y entonces en ese resultado fueron las ciudades, la victoria la tuvo el no y la dieron sobre todo las ciudades principales. Las zonas rurales más afectadas por la violencia directa históricamente de este conflicto, pues habían votado que sí a la paz. Y un poco frente a ese gesto de la realidad, frente a eso que sucedió en el país, yo vi que tenían esas imágenes de algún modo ese país dividido, ¿cierto? Y tenía por un lado, pues,
un campo que entierra a un líder en una imagen documental, y por el otro lado, pues unos jóvenes de clase alta en una ciudad que juegan a un asesino de ficción, como en una película serie B. Y fue un poco esa como la forma en que surge y se va articulando las imágenes como a la realidad y a los acontecimientos, porque también en 1985, 1986 hubo procesos de paz con las FARC, con otros grupos guerrilleros que resultaron en la creación de un partido político que fue exterminado por completo y en un recrudecimiento de la violencia. Entonces, un poco esas imágenes de 1984 tenían un eco de lo que empezaba a pasar frente a este proceso de paz, que ahora ha sido totalmente abandonado por el nuevo gobierno, ¿cierto? Y que efectivamente ha desencadenado en un genocidio brutal de líderes sociales de todos tipos, ¿cierto? Entonces un poco esa es como la relación y cómo surge la cosa. Sí, claro. Es muy notorio estos dos archivos que tú mencionas, ¿no? El de la ficción y el documental, pero también hay un archivo de audio, así creo que empieza la película, con esta especie de collage que creo que corresponden a las radios colombianas de esa época, ¿no? Y que de alguna manera creo que nos ubica en el momento histórico y que de hecho tiene un poco lo que tú mencionas en relación a las imágenes, ¿no? Por un lado, voces que nos dan información sobre lo que ocurre políticamente en Colombia y por otro lado, ese lado más, no sé si decirlo evasivo, pero que más se centra en divertirse o el rock, ¿no? Entre otras cosas. ¿Cómo fue el trabajo con ese material de sonoro? Listo, pues mira, precisamente a eso iba también un poco con la primera pregunta, ¿cierto? Porque de algún modo, pues ese fue el hallazgo y esa fue la construcción, cómo se llegó a la idea de la película. Pero también lo que nosotros, lo que planteamos es un poco, no vamos a contar otra vez el discurso de cómo se ignora al otro, ¿cierto? No vamos a decirte que ese país está dividido, sino cómo construimos un relato que te haga experimentarlo y que te lleve efectivamente a vivir esas dos realidades. Este material era completamente mudo, ¿cierto? Eran solamente las imágenes, tanto el archivo de la ciudad como el archivo del campo. Entonces, eh, gran parte pues como del ejercicio de establecer el relato era, vamos a construir el relato de unas cintas que aparecen y que aparecen mezcladas por azar, y vamos a construir la historia de unas películas que efectivamente se reencuentran, pero que aparecen para traer un presagio, para traer un mensaje, una amenaza de algo que puede volver a suceder, de algo que ya sucedió. Entonces, en ese sentido, nosotros construimos como mucho la, toda esa experiencia de que eso está unido por azar, o de que hay toda una realidad que soporta las imágenes, ¿cierto? En el caso de los archivos sonoros fueron en su gran mayoría creados en estudio por el diseñador sonoro que es Daniel Giraldo, que es artista Foley, que es montajista sonoro acá en Colombia. Entonces hubo todo un ejercicio fue de estructurar cómo esos dos universos separados se van uniendo por el montaje y cómo el sonido también juega eso. Entonces la película en principio tiene un sonido completamente sincrónico que se va desligando de la imagen, que se va montando en el otro universo. Y el caso de esos archivos sonoros juegan precisamente, como tú lo mencionas, a construir esa diferencia entre los dos universos, entre quienes juegan a la muerte y la seriedad, la solemnidad, el peso de un acto de duelo como un sepelio real, ¿cierto? Y construir ese contraste. Entonces pensábamos, por ejemplo, en las emisoras juveniles de música rock, ¿cierto? Que seguro sonaban en las ciudades, que tomamos algunos referentes y construimos pues con una amiga que hizo la locución con Daniel todo ese universo. Lo único que sí fue tomado como archivo que existe es la voz que habla en dialecto nasa, ¿cierto? Que es tomado de una obra audiovisual indígena
que pone en escena la vida del padre Álvaro. Y esto es entonces la voz de un actor que interpreta al padre Álvaro Ulcué y que nosotros tomamos la cita tal cual para incluirla, pero de resto el sonido es toda una construcción pues ficticia, un poco la película también bebe de esa idea de cómo contar una mentira para llegar a alguna verdad, ¿cierto? Cómo esta historia fantasiosa de las cintas nos lleva a pensar un país que efectivamente vive y experimenta una violencia histórica de esa manera. Claro. Sí, y claro, con estos archivos hay una apropiación de tu parte muy lograda, eh, pero creo que uno de los aspectos más conseguidos es el del montaje, ¿no? Como tú dices, has mencionado cómo fue el trabajo. Quisiera profundizar un poco en ese aspecto porque, claro, aparentemente estas dos cintas muestran dos universos diferentes, aparentemente, ¿no? Dos clases sociales también distintas, eh, pero parece que en algún momento estas dos realidades paralelas en algún momento llegan a, o sea, a haber una intersección, ¿no? Parece que en un momento que las dos parecen hablar de lo mismo o tocar casi lo mismo, ¿no? Como que si se cruzaran. ¿Cómo fue el trabajo del montaje, ¿no? Que todo el tiempo está como en una tensión en con estos dos tipos de registro, ¿no? Ujú. Sí, pues el trabajo lo hizo de montaje lo hizo Juan Cañola, pues fue un trabajo que hicimos entre los dos. No fue como de entregarle el material, sino que fuimos explorando el material desde el principio juntos en un diálogo muy permanente y construimos, primero fue como una serie de secuencias, ¿cierto? Y pensamos cuáles son las acciones paralelas que efectivamente se desarrollan en cada material, cómo evoluciona o cómo se puede narrar ese sepelio, que teníamos en mente también que no debía ser desde el principio un sepelio, sino que eso debía ser también un punto de giro, una revelación al final, sino más bien cómo mantener el tono. Entonces, mucho fue montar esos universos por separado, pero también de caracterizarlos, de entender que, por ejemplo, la película de ficción no es la película de ficción lo que uno ve, sino el proceso de hacer la película, ¿cierto? Donde ves las claquetas, donde escuchas los cortes, donde las tomas vuelven y se repiten, y es como si uno circulara por los roches, ¿cierto? De alguna manera también era como cómo caracterizar eso en el montaje, porque ya en el lado documental, pues efectivamente hay ese testigo que está viendo y que está tomando las decisiones del movimiento, pero la ficción filmada y mostrarla como un proceso de filmación fue como una cosa muy importante para diferenciarla de la otra y para que uno pueda sentir que cae en dos lugares distintos. Yo creo que en gran medida también el material nos ayudaba mucho, porque todo un material se desarrolla en la noche, otro material se desarrolla de día, ¿cierto? El paisaje es distinto, los cuerpos son distintos, pero también la forma de filmar, porque en el caso de la ciudad, como que ellos habían filmado muy rápido porque tenían muy poca cinta, entonces eran las imágenes como de serie B de los neones, de las luces de los carros, toda una caracterización del espacio que ya estaba en el material de archivo y que nosotros lo que hicimos fue como sacarla y reunirla y ponerla a dialogar junto dándole como un énfasis. ¿Cierto? Creo que el ejercicio fue mucho también de dar una escucha al material y cómo el material nos habla de esas ideas que nosotros sentimos que puede hablar o que tiene la potencia de hablar. Entonces fue, por un lado, construir como esas distancias, pero entender cómo se iban juntando y que el reto estaba efectivamente ahí. Y creo que hubo un hecho de azar muy bacano y fue que nosotros hasta muy avanzado el montaje solamente teníamos una imagen del sepelio y la única imagen del sepelio era el ataúd con una monja a un lado, con una mujer indígena al otro y ya, y era una imagen que duraba muy poco tiempo, esto se había rodado muy rápido, entonces nosotros trabajamos ralentizando la imagen para poder tener más detalle de lo que sucedía y por azar encontramos entre unos archivos viejos del trasteo de la abuela otra película de Super 8.
que un amigo de casualidad tenía una beca para gestionar un archivo, yo leí la película y son 4 minutos y medio de todo el sepelio, que es la última parte que uno ve. Esto fue ya teniendo un corte de montaje, pues más o menos un corte bruto, ¿cierto? De ver la estructura. Entonces, en ese momento, un poco fue como que la película hizo como un giro con todo ese nuevo material que apareció y lo que era el punto final, que es efectivamente el disparo, pasó a volverse como la bisagra entre los dos materiales, porque es esa película, esa pistola en la película de ficción que sale por el carro y que asesina a ese hombre y el cuerpo de ese hombre que cae en el ataúd, que es llevado en hombros por el pueblo NASA en el sepelio del padre Álvaro, ¿cierto? Y creo que fue ese hallazgo azaroso lo que nos permitió hacer la conexión más claramente. Y era el reto, y desde el principio fue bueno, que estas dos cosas, estas distancias, cómo las acortamos. Y el diseño sonoro fue clave también, porque el diseño sonoro va tejiendo los dos universos y va haciendo que elementos salten de uno al otro hasta que ya uno estás como metido en ese clímax, pues que es como un caos también. Y fue, sí, no sé, fue un poco así, no sé si me enredé mucho, pero sí. No, 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 está muy claro todo. Eh, para finalizar, si bien la película reflexiona de manera lúcida sobre la violencia política que vio Colombia, puede ser vista eh, como una reflexión histórica, creo que también está hablando del presente, ¿no? O sea, así como esas imágenes, tú decías que de alguna forma presagiaban lo que de alguna forma iban a venir también después, también creo que la película también de alguna forma está hablando del presente, de lo que está pasando en Colombia, y de alguna manera toda Latinoamérica, porque la realidad colombiana es muy parecida a los países de esta región, ¿no? Perú ahorita también está viviendo un momento muy crítico, ¿no? Entonces, creo que también esta película tiene esa intención, ¿no? De conectarse con el presente, con la realidad actual. Sí, total. Yo creo que eh, precisamente ese contacto con el presente viene de ver la repetición histórica, ¿cierto? De ver cómo esos ciclos de violencia renovados y tiene que ver con cómo se le da al espectador el relato, ¿cierto? Con cómo decirle, he aquí un presagio oscuro que viene de tiempos atrás, ¿cierto? Y ahí es el momento donde, o sea, la intención es que el espectador se pregunte, ¿cuál es ese presagio? ¿Dónde está? Ya está ocurriendo, ya está en marcha. Y pues cuando nosotros terminamos la película y empezamos como el proceso de distribución, ya efectivamente se podían contar por más de 100 los líderes asesinados, ¿cierto? Que son crímenes sin investigar, crímenes en la total impunidad y que es como un modus operandi histórico también a nivel regional, que lo podemos ver en todas partes, esa desarticulación del tejido social a través del asesinato de líderes. Entonces, sí, efectivamente, la cosa es que el presagio es que viene a sucedernos ahora. Y esta película es como una primera entrega de una trilogía que hemos llamado Trilogía del Desasosiego, que continúa con otros dos cortos. En este momento estamos en postproducción del segundo corto que se llama Avalancha y es un recorrido por las imágenes de duelo a lo largo de un siglo en Colombia, desde 1915 hasta el 2021 de esa violencia de Estado, ¿cierto? Y de ese asesinato de líderes. Entonces sí hay como una intención muy clara de plantear no solo el pasado, sino el pasado como un espejo y como una posibilidad de pensar el ahora y también más allá de solo pensarlo, un poco de atribuir responsabilidades, porque ese grupo de muchachos que juegan a hacer una película sobre asesinos de serie B en un país que se cae a pedazos, es la misma indiferencia que expresaron esas ciudades cuando dijeron que no y que expresamos también muchos de nosotros cuando nos quedamos sentados en casa o cuando le damos más importancia a hacer una película que, por ejemplo, salir a manifestarnos o hacer cualquier otra cosa, ¿cierto? Y es un llamado también como a interrogarnos,
porque no estoy yo en el campo y no estoy yo viviendo el asesinato de mis líderes o de mi familia en primera persona. Y hay algún tipo de responsabilidad y de complicidad también en ese ver pasar silencioso. Y la película tiene la intención también en algún lugar de señalar eso y de apuntar hacia allá. Cómo ese país dividido es un país que es indolente, que da la espalda al otro, ¿cierto? Sí, de acuerdo con tu análisis, y es algo que lamentablemente, como dije, creo que varios países de esta región se sienten completamente identificados con el análisis que has hecho. Muchas gracias, Daniel, por el tiempo, por permitirnos hacerte por permitirnos tener esta conversación. Eh, y bueno, esperemos que tus próximas películas lleguen pronto de esta trilogía que has mencionado. No, Cristian, muchísimas gracias a vos. Creo que, repito, pues yo estoy muy emocionado de estar en Frontera Sur. He seguido pues como desde la primera edición y siento que es un espacio importantísimo pues para encontrarnos. Y no, muy, muy agradecido. Muchas gracias por tener el espacio también de abrir un poco la película para los espectadores y de abrir preguntas alrededor de la experiencia de verla. Entonces espero también que esto sirva más para eso que para responder dudas también, para abrir nuevas preguntas después de verla o antes de verla. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel, y gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta conversación y les invito a que sigan viendo la programación de esta cuarta edición de Frontera Sur, Festival Internacional de Cine de No Ficción.